Desde los sótanos platenses hasta las misas ricoteras en los grandes estadios argentinos. Secas, austeras, soviéticas. Un viaje al corazón de una experiencia artística inédita, independiente y autogestiva. Mariposa, ponte, ¿qué va a ser de mí? Leyendas, verdades y turbulencias en el alucinante camino de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Ay, 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 qué risa le da. En las entrañas del pasaje Rodrigo, Sky comandaba como podía los ensayos y grabaciones. Beto Verne en guitarra, Pepe Fenton en bajo, Bernardo Rubaja en piano y los hermanos Ricky, violín y Basilio Rodrigo en guitarra eran parte de un elenco nunca estable. El objetivo era interpretar musicalmente los climas oníricos de los relatos del Indio y Guillermo Beilinson. Primero sonorizaron las películas y después hicieron la música. Una vez concluido el trabajo, quedó montado un estudio de una calidad considerable. Los chicos se quedaban tocando, sacando temas ajenos, garabateando temas propios. En ese instante nacen Los Redonditos, cuenta Pepe Fenton. El equipamiento del estudio estaba muy bien y nos juntábamos a zapar con cierta periodicidad. A veces venía Alejandro Medina, que estaba casado con una chica de La Plata. Alguien preguntó, ¿y si armamos una banda? Yo tomé el rol de bajista, pero no tenía ni idea. Medina me pegaba con una regla en los dedos para que tocara bien. Las canciones salían como consecuencia del relajo de las jam. Entre bases y punteos sin destino, más que el de producir una música de clara impronta progresiva y psicodélica, se colaba alguna melodía, algún estribillo. Se definía una estructura cercana a la canción. Muchos esqueletos de esas canciones se perdieron irremediablemente. Otros apenas nutrieron los primeros conciertos y un pequeño porcentaje sobrevive en la discografía oficial de Los Redonditos. El Indio aparecía poco. Dentro de la falta de organicidad, emergía con nitidez el liderazgo de Sky. Era el único que proponía que las ideas llegaran a un puerto musical. Su célebre silbato para darle paso a intervenciones de solos era el perfecto símbolo de la autoridad de su rol. La primera canción que tuvimos más o menos lista fue un blues llamado Honolulu, continúa Fenton. También me acuerdo de un tema que era una especie de reggae, con música de Sky y letra de varios. Guillermo estaba viviendo en Venezuela, por eso compusimos un reggae que se llamó No solamente vos estás en el Caribe, y se lo mandamos. Después pasó a llamarse directamente el reggae. Ya llegó la hora, lubrica tu
Algunos llegaban con discos importados de Bob Marley y de Peter Tosh. Por esos años, Tosh empezaba a coquetear con Mick Jagger y Keith Richards, y desde los guetos jamaiquinos de Londres, el reggae torcía la raíz de los dos tonos del punk original. El sonido de la banda todavía era difuso, un territorio bastardo donde entraban Frank Zappa, el rock and roll estadounidense a lo Tom Petty, el reggae, el punk y la new wave. Faltaba para la alquimia, pero ya se advertían los elementos que bullían en la sala. En tanto, los popes de aquel tiempo, Charly García y Luis Alberto Spinetta, indagaban las posibilidades del rock progresivo y sinfónico, en un caso, La máquina de hacer pájaros, y de cierto rock inclinado al tango en el otro, Invisible. El dato es significativo. Estaba instalada la idea de que el baile era sinónimo de frivolidad y la complejidad una muestra de inteligencia, intelecto y sensibilidad. Los cuerpos del rockero eran como cárceles, siempre ateridos en las butacas durante los shows. Las tendencias musicales de las grandes capitales del norte llegaban con un delay considerable. Cuando el punk barría con el rock ampuloso, aquí mandaban los sintetizadores y el virtuosismo interpretativo. Lateral e irónicamente, los Redonditos tratarían la cuestión en uno de los hits de su etapa under, un rock and roll titulado Algo escandaloso sucedió en el bazar de Wakeman and Fripp. En los sótanos del Pasaje Rodrigo se miraba otro canal. Hay una historia oficial del rock nacional que se ha escrito desde Buenos Aires, pero en La Plata o en Rosario, ciudades de clase media urbana, estaban pasando cosas importantes a fines de los 60 y comienzos de los 70, diría Solari. Todo nos marcaba, éramos un grupo heterogéneo, dice Guillermo Migoya, primer baterista de Los Redondos. A mí me gustaba King Crimson, a otros Alice Cooper, Allman Brothers, Rolling Stone, Bob Dylan, Led Zeppelin, pero a la hora de tocar y componer, esas influencias no tenían mucho peso, ya que el resultado de la banda era completamente diferente. Mariposa Pontiac, toma 1.
la fiesta ocurría en la oscuridad. Al Indio Solari le gustaba decir, en referencia a la tensa relación entre las juventudes políticas y los rockeros, nosotros no queríamos tomar el poder, queríamos cambiar la vida. Décadas más tarde, en Tomasito, podés verme, podés oírme, título que alude a una de las canciones principales de la ópera rock Tommy de 1969 de The Who, escribió que los 60 fueron 3 putos años nomás. Agriamente, Solari apuntaba a los que observan la década del 60 como un sueño dorado y compacto, cuando fueron años plenos de matices. En la Argentina, los 70 aparecen en contraste como una década marcada por sensaciones abismalmente contradictorias que fueron de la esperanza del retorno de Perón al terrorismo de Estado, pasando por los papelitos del Mundial 78. Los 70 fueron incluso más que 10 años y se despedazaron de la peor manera posible, en 1982, con una guerra, uno de los últimos combates de la Guerra Fría. Fueron los años en que Patricio Rey blindó su ideología y paulatinamente puso en marcha, logro a logro, la configuración definitiva en banda de rock and roll. La necesidad de producir música incidental para las exploraciones audiovisuales del Indio y Guillermo Beilinson fue el primer paso hacia una vaga idea de profesionalismo. A grandes rasgos y con la perspectiva del tiempo, esta etapa operó como un filtro. Solo seguirían adelante los que estaban convencidos de que este rejuntado de drogones tenía una dirección, una meta. Podía haber futuro. La intención era conformar una banda que con criterios propios, alternativos, lograra evitar la fugacidad de tantos otros grupos de pop y rock. Faltaba para que se solidificara la mesa chica de la célebre dupla de 3 formada por Indio Solari, Sky Beilinson y Poli Castro. Una hermosa dotación vital, super
Fue el fin de la inocencia en varios sentidos. Adentro de la kermés todo era sexo, droga, happening y rock and roll. Afuera se desplegaba la cacería política. Habría diásporas, desafíos, estrategias. El poder había puesto la lupa en varios integrantes de la troupe y el desmarcarse se transformó en una cuestión de supervivencia. Poli y Sky vivieron en diferentes casas, en nervioso zig-zag, una táctica que aplicaban los grupos guerrilleros, y en un momento se refugiaron a trabajar en los campos de porotos y zapallos en Salta del padre de Sky, donde de paso, en otras condiciones, podrían intensificar las prácticas de autogestión estrenadas en Pigüé. El Indio Solari administraba el hostal El Alex de Valeria del Mar y Guillermo Bailinson era un blanco móvil que alternaba La Plata y Pinamar con una estadía en Venezuela donde aspiraba a dedicarse a la producción de cine. Ninguno perdía contacto con La Plata, iban y venían, y en cada ir y venir Poli se encargaba de coordinar fechas y agendas para mantener la mística del encuentro. La banda tenía un funcionamiento espasmódico. El ritmo estaba asignado por las urgencias de los tiempos políticos, una guerra de guerrillas rockera, un grupo que aparecía furtivamente, perpetraba su delirio y volvía a dispersarse. En La Plata, una ciudad concentradamente ideologizada, el concepto de que la AAA y luego la dictadura no perseguían al rock era discutible. Desde 1968 operaba en las facultades la CNU, Concentración Nacional Universitaria, una fuerza de choque de la derecha peronista que a partir de mediados de la década de 70 se transformó prácticamente en una célula paraestatal. Un famoso asado en Citibel fue interrumpido por grupos parapoliciales y la picana corrió dura y pareja para el Indio Solari, para Sky, para todos. Se habían apoderado de la universidad, cuenta Rocambole. Estábamos todos en las listas. A mí me detuvieron 2 veces. La peor fue con el ejército. Me casaron junto a 3 integrantes de la cofradía y estuvimos 5 días desaparecidos. Todos cayeron alguna vez en esos años. Nos dieron el tratamiento que les daban a los subversivos. Fue terrible. Todos caímos, interviene Poli. Una vez nos allanaron la casa y nosotros no estábamos. Algo habíamos intuido y nos quedamos a dormir en la casa de Pipo Lernú. Cuando volvimos, habían roto el candado. Habían entrado y dejaron los pasaportes nuestros sobre la mesa. Revolvieron toda la casa. Ese fue el primer allanamiento. Después hubo otro. Hasta nos dejaron nuestros pasaportes sobre la mesa. No nos quedó otra que irnos. Nene, nena, toma 2.
Eso era Nene Nena por Patricio Rey, sus redonditos de ricota. Hoy todas las canciones del demo grabado en 1982. Antes sonó Superlógico, Mariposa Pontiac y un tal Brigitte Bardot. Producción y realización de Piloto de Prueba sobre textos del libro Los Redondos Fuimos Reyes de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono.